¿Alguna vez has sentido que tus emociones te superan completamente? Que reaccionas ante alguna situación que posteriormente te lamentas o te arrepientes y no sabes cómo parar este ciclo. Bueno, está la terapia dialéctico-conductual, mejor conocida por sus siglas en inglés como DBT. Esta terapia ha llegado precisamente para responder esta pregunta. Hoy vamos a explorar qué es, de dónde viene y cómo transforma vidas reales. A través de un caso, el caso de Sofía, una joven de 24 años que vivió año tras año sin saber por qué sus emociones la controlaban a ella, hasta que encontró una terapia diseñada exactamente para personas como ella. Sofía, ¿cómo describirías lo que sentías antes de empezar la terapia? Era como vivir en una montaña rusa que nadie más podía ver. O sea, por fuera yo me veía, pienso yo, normal, iba a mis clases, hacía mi trabajo, pero por dentro cualquier cosa me desbordaba. O sea, si yo le mandaba un mensaje a una amiga y no me contestaba rápido, inmediatamente entraba ese pensamiento de ella está enojada conmigo, me ignoró, no me quiere responder. Y si cometía un error en el trabajo, automáticamente, o sea, era inmediato. Pensaba, no dejaba de pensar hasta el día siguiente que era una fracasada, o sea, que eso yo no servía. Y lo peor era que era muy impulsiva, decía cosas y después yo, ¿qué dije? Sentía que metía la pata. Tomaba decisiones en momentos de rabia y después me sentía mal. Lo más frustrante era que yo sabía que estaba reaccionando mal, pero no podía parar. ¿En qué momento decidiste buscar ayuda? El momento en el que yo decido buscar ayuda fue cuando yo perdí una amistad muy importante para mí. Era una amiga de muchísimos años, pero fue algo que yo misma provoqué en un momento en el que estaba en crisis. Entonces me di cuenta que el problema no era nadie, o sea, no eran ellos, no era mi amiga, no era la gente en mi trabajo, no eran mis amigos que demoraban en responder, sino que yo algo tenía que tener porque no reaccionaba de la mejor manera para poder expresarme. O sea, algo tan sencillo como decir lo que siento me costaba, no sabía cómo hacerlo. Entonces fui al psicólogo y ahí fue que me hablaron de la terapia DBT. Honestamente al principio yo no entendía bien de qué se trataba, pero así fue como decidí buscar ayuda para este problema. La DBT fue desarrollada en los años 80 por la psicóloga estadounidense Marsha Linehan en la Universidad de Washington. Linehan trabajaba con pacientes con conductas suicidas crónicas y notó que enfocarse solo en el cambio hacía que los pacientes se sintieran incomprendidos. Integró entonces principios del budismo zen, específicamente el mindfulness y la aceptación radical con técnicas conductuales. La DBT parte de una premisa fundamental: la desregulación emocional no es un defecto de carácter. Es el resultado de una sensibilidad emocional elevada combinada con un ambiente que no validó esas emociones. La terapia enseña 4 módulos de habilidades: mindfulness, que es la base de todo; tolerancia al malestar, para sobrevivir crisis sin empeorarlas; regulación emocional, para entender y modificar las emociones; y efectividad interpersonal, para relacionarse de manera sana. Y lo hace combinando dos cosas que parecen opuestas: aceptarse tal como eres y cambiar lo que te está haciendo daño. ¿Cómo fue el proceso con Sofía al inicio? Cuando recibimos a Sofía, lo primero fue entender su historia. No solo los síntomas que presentaba actualmente, sino también el patrón. Es decir, qué tipo de situaciones disparaban sus crisis, qué pensamientos tenía ella cuando aparecían estas crisis, qué hacía en esos momentos y cómo esta situación estaba afectando su vida personal. Usamos una herramienta que se llama análisis en cadena. Reconstruimos juntas
paso a paso un episodio de crisis. ¿Qué pasó antes? ¿Qué síntomas se manifestaron en el cuerpo? ¿Qué pensó Sofía? ¿Qué hizo? Eso le permitió a Sofía verse a sí misma con más claridad, sin juzgarse, y empezar a identificar dónde podía intervenir la próxima vez. ¿Qué habilidades trabajaron primero? Empezamos con mindfulness, porque es la base de todo lo demás. Aprender a observar lo que sientes sin dejarte arrastrar por ello. Después trabajamos tolerancia al malestar, porque Sofía tendía a reaccionar impulsivamente, justo cuando el malestar era más intenso. Le enseñamos técnicas concretas para sobrevivir una crisis sin empeorar esta. ¿Qué fue lo más difícil del proceso? Yo podría decir que lo más difícil del proceso de esta terapia fue cuando me dijeron que tenía que aceptar las cosas. Yo pensé que había que cambiarlas, no aceptarlas. Entonces eso para mí no hacía sentido, porque tenía que aceptar mis emociones como venían, sin luchar contra ellas, o sea, tampoco juzgarme. Yo me juzgaba demasiado. Al principio eso me parecía totalmente imposible. Yo quería que alguien me dijera cómo apagar, o sea, cómo desenchufarme de todo eso que sentía. No cómo vivir con ellas, ¿no? O sea, para mí fue como irreal. Pero fui entendiendo que aceptar no es resignarse, sino reconocer que lo que sientes y decidir qué hacer con eso, en lugar de que las emociones decidan y controlen tu vida. ¿Y qué cambió? Bueno, yo siento que cambió con esta terapia cuando yo aprendí a hacer como una pausa. Antes de responder un mensaje, en medio de una crisis, por ejemplo, me hago estas preguntas: ¿cómo me siento? ¿Qué pienso? ¿Por qué lo pienso? ¿Por qué mi emoción se expresa de esa forma? Y esto es lo que realmente quiero decir, o es lo que está gritando mi emoción. No siempre lo logro, me cuesta, porque estoy aprendiendo, pero ahora ya tengo las herramientas, entonces es como más fácil evitar inconvenientes o malos entendidos. Eso lo cambió todo. El caso Sofía no es excepcional. Millones de personas en el mundo viven con emociones que sienten fuera de control, sin saber que existen terapias diseñadas específicamente para ellas. La DBT nos enseña algo que va más allá de la clínica, que validar el dolor ajeno, tomarlo en serio en lugar de minimizarlo, en sí mismo un acto terapéutico, y que el cambio es posible. No porque las emociones desaparezcan, sino porque aprendamos a habitarlas de otra manera. Marshall Linehan no solo creó una terapia, creó un lenguaje nuevo que habla de las emociones difíciles, uno que incluye a las personas más vulnerables en lugar de excluirlas. Sofía hoy sigue un proceso como todos nosotros. Hoy veremos una habilidad perteneciente al enfoque dialéctico-conductual, DBT, que te ayudará a hacer solicitudes. Esta habilidad se llama DIRMA y podrás hacer pedidos sin sentir culpa, sin pelear o huir al conflicto. La primera letra es D, de describe, que es explicar la situación de manera objetiva sin juicios. La E es de expresar lo que sentiste frente a esa situación. La A de afirmación, aquí yo voy a hacer mi pedido de manera objetiva. La L es de reforzar, aquí le voy a explicar a la persona por qué es importante que pueda realizar este pedido. La M es de mindful, mantenerte en el foco de tu pedido. La segunda A de aparentar o mostrar confianza, aquí más que nada va ligado a tu lenguaje no verbal. El pedido tiene que ser ni en una postura muy a la pelea, ni tampoco en sumisión, sino de una manera neutral.
Y por último, la N, que es negociar, flexibilizarte si fuese necesario. Y por último, la N, que es negociar, flexibilizarte si fuese necesario. Mis consultantes comienzan a practicar Birman en su vida, empiezan a enfrentarse a tener conversaciones incómodas, dejan de huir del conflicto y comienzan a tener interacciones en las cuales se sienten más respetados.